Jueves de la 11ª semana del tiempo ordinario. Como todos los jueves, pedimos por el incremento en las vocaciones al sacerdocio, en memoria del Señor que ha instituido este sacramento tan hermoso en la última cena, en Jueves Santo. Meditemos la palabra del Señor en el marco de lo que la liturgia nos ofrece para hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sin sacerdotes no tenemos Eucaristía. No tenemos el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús. Sin sacerdotes no tenemos quien nos administre la reconciliación de los pecados, el perdón de los pecados, in persona Christi, como Él lo instituyó en Pentecostés. Reciban el Espíritu Santo, los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen. Por eso, con gran amor, pidamos al dueño de la mies que envíe trabajadores a la mies, pidamos santos y muchos sacerdotes para su iglesia, la única fundada por Él en la cabeza de Pedro. Ahora sí, meditemos el libro del Eclesiástico, capítulo 48, versículos 1 al 14, dice así: El profeta Elías surgió como un fuego. Su palabra quemaba como una antorcha. Él atrajo el hambre sobre ellos y con su celo los diezmó. Por la palabra del Señor cerró el cielo y también hizo caer 3 veces fuego de lo alto. Qué glorioso te hiciste, Elías, con tus prodigios. ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? Tú despertaste a un hombre de la muerte y de la morada de los muertos por la palabra del Altísimo. Tú precipitaste a reyes en la ruina y arrojaste a su lecho a hombres insignes. Tú escuchaste un reproche en el Sinaí y en el Horeb. Una sentencia de condenación. Tú ungiste reyes para ejercer la venganza y profetas para ser tus sucesores. Tú fuiste arrebatado en un torbellino de fuego por un carro con caballos de fuego. De ti está escrito que en los castigos futuros aplacarás la ira antes que estalle, para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y restablecer las tribus de Jacob. Felices los que te verán y los que se durmieron en el amor, porque también nosotros poseeremos la vida. Cuando Elías fue llevado en un torbellino, Eliseo quedó lleno de su espíritu. Durante su vida, ningún jefe lo hizo temblar y nadie pudo someterlo. Nada era demasiado difícil para él. Y hasta en la tumba profetizó su cuerpo. En su vida hizo prodigios y en su muerte realizó obras admirables. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo 96, del 1 al 7, responde a la lectura. Alégrense justos en el Señor. Alégrense justos en el Señor. El Señor reina, alégrese la tierra, regocíjense las islas incontables. Nubes y tinieblas lo rodean, la justicia y el derecho son la base de su trono. Un fuego avanza ante él y abraza a los enemigos a su paso. Sus relámpagos iluminan al mundo. Al verlo, la tierra se estremece. Las montañas se derriten como cera delante del Señor, que es el dueño de toda la tierra. Los cielos proclaman su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Se avergüenzan los que sirven a los ídolos, los que se glorían en dioses falsos. Todos los dioses se postran ante él. Alégrense justos en el Señor. Alégrense justos en el
Señor. Alégrense justos en el Señor. Ya saben que el salmo entero está por separado, cantado para quienes así lo quieran en otro video. El Evangelio tomado de San Mateo, capítulo 6, versículos 7 al 15, dice así: Jesús dijo a sus discípulos: cuando oren, no hablen mucho como hacen los paganos. Ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. No hagan como ellos. Porque el Padre que está en el cielo sabe bien qué es lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes oren de esta manera: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alégrense justos en el Señor, nos hacía cantar el Salmo. Alégrense justos en el Señor. El Señor reina, ¿no? Y nos hacía ver cómo dice que hasta los dioses, dice, hasta se avergüenzan los que sirven a los ídolos, los que se glorían en dioses falsos. Todos los dioses se postran ante Dios, el verdadero Dios. Alégrense justos en el Señor. ¿Y cuál es el motivo de nuestra alegría? El motivo de nuestra alegría es que siendo justos, ¿no? Fíjense que la palabra justos en las Escrituras va mucho más allá de lo que puede ser una persona recta, como nosotros diríamos, ¿no? En la jerga habitual. El justo en la Santa Biblia es, en una palabra, un santo, es decir, alguien que está en el camino de la santidad, que por supuesto nos lleva toda la vida, ¿no? Pero es alguien que procura siempre hacer la voluntad de Dios, vivir en la voluntad de Dios, en sus santos mandamientos, descubrir lo que Dios quiere para su vida y llevarlo a la práctica. Ese es el justo y por lo tanto es aquel que cumple con los mandamientos por amor a Dios y también refleja ese amor en el prójimo. ¿Y cuál es el motivo de esa alegría entonces de los justos? Dice, alégrense justos, pero en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando es el centro de la vida de una persona, hace que esta persona tienda hacia Él en todo. Cuando nosotros tomamos la decisión de poner a Dios como centro de nuestra vida cambia y pega un giro de 180 grados, 360. ¿Por qué? Porque ya nuestra vida adquiere sentido. Porque Él, como dice el Salmo, es el Todopoderoso. Dice, ante Él avanza fuego, abrazando a los enemigos. Sus relámpagos iluminan el mundo y al verlo la tierra se estremece. Él es el Todopoderoso. Y cuando lo tenemos a Él como centro de nuestra vida, toda nuestra vida adquiere sentido. Porque principalmente se aboca a cumplir su santa voluntad en los mandamientos y se entrega a la voluntad de Dios, tratando de alcanzar la santidad. En total entrega y confianza y abandono en las manos de Dios. Por eso es motivo de alegría para el justo, alegrarse en el Señor, en esa presencia viva
de Dios con nosotros. Y por eso es que quien está contando en el libro del Eclesiástico esta historia de Elías, que ayer veíamos cómo realmente cuando es arrebatado en un torbellino de fuego y con caballos de fuego, al hacer caer su manto, cuando después Eliseo, que quedaba abajo y que le había pedido alcanzar las 2/3 partes de su espíritu, ¿no?, toma ese manto y con ese manto, en el nombre del Señor, abre de nuevo el río Jordán y puede pasar por tierra seca. Dice acá al final del texto que hemos leído, Eliseo quedó lleno del espíritu de Elías. Dice, durante su vida ningún jefe lo hizo temblar y ninguno pudo someterlo. Nada, era demasiado difícil para él. Y hasta en la tumba profetizó su cuerpo. En vida hizo prodigios y en su muerte realizó obras admirables. Ese es el justo, el que vive en la presencia de Dios, entregado a la voluntad de Dios en los mandamientos y procurando hacer siempre la voluntad de Dios, procurando alcanzar la santidad. Esa es la alegría que tiene el que cuenta acá en el libro del Eclesiástico cuando se nos narra esto, ¿no? Dice, nada era difícil para él. Hasta en la tumba profetizó, dice. Nadie lo pudo hacer temblar y nadie lo pudo someter. Incluso, dice, en vida hacía prodigios y en muerte realizó obras admirables. Entonces, reconocer esta presencia de Dios como centro de la vida del cristiano. Centro de la vida del que es hijo de Dios. Porque hemos sido hechos hijos en el Hijo en virtud de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Por eso en el bautismo recibimos el Espíritu Santo, Dios mismo, que nos habita y nos hace poder clamar a Dios, Abba, papito, haciendo de Él el centro de nuestra vida, haciendo de Dios el centro de nuestra vida. Por eso Jesús decía, el que me ama será fiel a mi palabra y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él y en Él haremos morada, porque donde está el Espíritu Santo, dicen los padres de la fe, si está en nuestro interior, porque permanecemos en vida de gracia, donde hay pecado grave Él no puede estar, pero si nosotros estamos en gracia y el Espíritu Santo está en nosotros, Jesús también está en nosotros porque es su Espíritu el que nos dio en Pentecostés. Y donde está el Hijo está el Padre, porque el Hijo es la palabra del Padre. Es la palabra hecha carne. Por lo tanto, por eso dice Él, el que me ama será fiel a mi palabra. Mi Padre le amará y vendremos a Él y en Él haremos morada. Ser hijos de Dios, motivo de alegría para el justo. Porque el Hijo de Dios, teniéndolo a Dios como centro, como decíamos, le va a pasar lo que le pasaba a Eliseo, nada le va a resultar difícil. Nadie lo va a poder someter, espiritualmente hablando, por supuesto. Se pueden hacer prodigios, todos los que Dios permita y quiera, porque el Señor ha dicho, yo me voy al Padre y ustedes darán testimonio de mí, el Espíritu dará testimonio de ustedes también. Porque yo me voy al Padre y ustedes harán obras mayores que las mías. De hecho, a Pedro cuenta, las Escrituras cuentan que la gente ponía los enfermos en camillas para que la sombra de Pedro les dé y queden sanos. Fíjense a qué nivel llegaban los signos de Dios en medio del pueblo, ya resucitado Jesús, pero operando en medio del pueblo ya, evangelizando a través de los apóstoles con signos que los acompañaban. Y qué importante entonces decir, los justos nos alegramos en el Señor, porque Él es el Dios Todopoderoso, a quien si nosotros hacemos el centro de nuestra vida, podemos llamarle papá porque tenemos su espíritu. Viviendo en gracia, en la voluntad de Él, procurando la santidad. Y ese llamarle papá tiene muchas implicancias que nos hace ver, de acuerdo a lo que Jesús nos narra,
¿Cuáles son los tips, diríamos, ¿no? Para llegar a la santidad, para ser un verdadero hijo de Dios? Y dice, cuando ustedes oren, digan así: Padre nuestro. Saber que es nuestro porque somos todos miembros de un único cuerpo, que es la Iglesia, esposa de Cristo, donde Él mismo es la cabeza y nosotros somos sus miembros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y San Agustín dice que se lo alaba al nombre de Dios y se lo santifica cuando llevamos a cabo las obras de acuerdo al cumplimiento de los mandamientos. Esa es la mejor forma de alabarlo a Dios, tratando de vivir conforme a su santa voluntad, que son los mandamientos. Santificado sea tu nombre, no solo con la boca, sino en nuestra vida sea santificado su nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Qué importante recibir el reino de Dios. Jesucristo ha hecho el reino de Dios presente. Ese reino que nos ha dado sentido a nuestro vivir, ¿no? Y que si nosotros lo recibimos, nos hace capaces de vivir su santa voluntad en la tierra como en el cielo. Luego dice, danos hoy nuestro pan de cada día. El pan material, claro, pero mucho más, poder comulgar cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús. Que no pase un solo día sin que podamos estar unidos a su naturaleza divina, comulgando este divino cuerpo, esta presencia tan real en cuerpo, sangre, alma y divinidad de este Jesús que se fue y se quedó al mismo tiempo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que me come tendrá la vida eterna. Mi carne es verdadera comida, mi carne es verdadera bebida. Juan 6. A menos que coman mi carne y beban mi sangre, no tendrán vida en ustedes. Qué importante, danos hoy nuestro pan de cada día. No solo el pan material, sino también el cuerpo y la sangre de Jesús. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. El Señor dirá en su Evangelio, con la medida que ustedes midan, serán medidos. Esa misma medida se usará para ustedes. Y por eso Él abajo dice, si ustedes perdonan a los demás, el Padre que está en el cielo también los va a perdonar a ustedes, pero si no perdonan, tampoco el Padre los perdonará. Qué importante es eso, ¿no? Y tener en cuenta que el perdón hay que trabajarlo a 3 niveles, ¿no? El perdón a Dios porque a veces le echamos la culpa de cosas que Él no hace, porque Él no tiene la culpa de lo que el hombre en su libre albedrío y voluntad decide hacer y muchas veces nos hacen el mal, ¿no? Pero perdonarlo a Dios por las culpas que le echamos que Él no tiene. Perdonarnos a nosotros mismos. ¿Cuánto cuesta a veces, no? Personas que a veces van y confiesan un pecado 1, 2, 3, 4 y siguen confesando el mismo pecado porque no se perdonan. Dios ya los perdonó. Y ellos no se pueden perdonar. ¿Por qué, si Dios es el Dios de las oportunidades, perdonarse a uno mismo? Saber reconocer nuestra fragilidad. No somos perfectos, pero en el Señor podemos ir mejorando cada día si dejamos que su Espíritu nos vaya transformando, nos vaya santificando, nos vaya purificando. Y perdonar a los demás, por supuesto. Perdón en 3 niveles. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Acá, líbranos del mal significa del maligno. Y no nos dejes caer en la tentación. ¿Cómo hacer para eso? Unidos a Dios, con los sacramentos y con la oración. Sea alabado Jesucristo, por siempre sea alabado. Que así sea.